Hacedme un santuario en donde yo pueda habitar en medio del pueblo. Estas fueron las palabras que recibió Moisés mientras estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, hablando con Dios, mientras Josué lo esperaba en la cumbre de la montaña. Y eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 24, donde Dios invitó a Moisés a subir a la montaña y allí Dios le reveló el modelo, el diseño de lo que es el tabernáculo. El modelo y el diseño que usted ve detrás de mí, esto es una prefigura y es lo que apunta a nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo, en él vemos la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, y como cada mueble, cada fornitura, cada medida, material, todo lo que usted ve en el tabernáculo, todo apunta a Cristo, pero también vemos tipología y vemos prefigura de la iglesia, de sus santos, de sus siervos en el nuevo pacto. Vemos, verá, la obra redentora de Cristo en este modelo que fue revelado en el monte Sinaí. El tabernáculo fue habitación de Dios por 500 años en el pueblo de Israel. Era donde la gloria de Dios descendía por medio de la nube y por medio de la columna de fuego. Era el lugar donde allí Dios le enseñaba a un pueblo pecador cómo acercarse a un Dios santo. Por medio del tabernáculo vemos que Dios habitaba en medio de su pueblo. El tabernáculo fue construido y diseñado con el propósito de que lo humano y lo divino tuvieran una relación y una comunicación. Y por medio de sacrificios y rituales ceremoniales, era que entonces el humano tenía que satisfacer las demandas que Dios exigía para que hubiera una relación entre Dios y el hombre. En este tabernáculo era donde se llevaban los sacrificios para que entonces Dios cubriera el pecado del pueblo por un año, ya que el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año a este lugar. 500 años fue habitación de Dios. Se dedican 50 capítulos a este modelo que se conoce como el tabernáculo. Hay 5 nombres que se usan para hablar acerca del tabernáculo. Número 1, se le conoce como el santuario porque era un lugar separado donde Dios habitaba en medio del pueblo. Se le conoce como tabernáculo porque fue habitación de Dios. Se le conoce también como tienda porque era la morada temporal de Dios con su pueblo. Se le conoce como el tabernáculo de la congregación porque era donde el pueblo se reunía para que allí Dios lo visitara cuando las demandas eran satisfechas y Dios aceptaba la ofrenda, eran visitados por Dios por medio de la nube y por medio de la columna de fuego. Y también se conocía como el tabernáculo del testimonio porque era el lugar y el modelo que representaba y era la evidencia de la cual Moisés recibió la ley de Moisés, ya que en el arca estaba el maná, la vara de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos. Así que este lugar, el tabernáculo, es bien importante porque fue el modelo, fue la construcción más importante en el antiguo pacto, a la cual nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que vemos, ¿verdad?, la hermosura de este tabernáculo, vemos las profundidades, vemos que este lugar fue diseñado por Dios con el propósito de Dios habitar con su pueblo, pero fue un lugar temporal. Hay 2 hombres que fueron escogidos y consagrados por Dios para diseñar y construir este tabernáculo, donde la Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 31 que el Espíritu de Dios vino sobre de ellos y ellos construyeron conforme al diseño de Dios, estos 2 hombres que fueron escogidos por Dios. Así que el tabernáculo, vemos la importancia, vemos que también el tabernáculo es una prefigura de la iglesia, ya que ahora en el nuevo pacto nosotros somos la casa espiritual de Dios. Según Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, el apóstol Pablo nos enseña que ahora somos el templo del Espíritu Santo de Dios, donde ahora el Espíritu Santo hace
residencia permanente en nosotros. La gloria de Dios ahora vive y habita dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Y como nos llama el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, ahora somos la casa espiritual de Dios, cada uno de nosotros. De la misma forma que en el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía diferentes fornituras para construir un tabernáculo. Ahora en el nuevo pacto, cada uno de nosotros, los hijos justificados, los que hemos sido redimidos, somos piedrecitas, somos piedras, las cuales juntos hacemos el edificio de Dios, la casa espiritual de Dios. El tabernáculo fue un lugar temporal, pero era un lugar donde prefiguraba y apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y en cada parte, este tabernáculo que fue hecho de 3 partes, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Y en cada parte de este tabernáculo vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo que representa también para nosotros los que somos los hijos justificados de Dios. En este tabernáculo vemos la prefigura de Cristo, pero también vemos la prefigura de la iglesia, del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Es el lugar donde Dios habitaba, donde visitaba al pueblo. Así que veremos, ¿verdad?, la bendición. Cuán importante es saber, ¿verdad?, este modelo que fue construido, ya que Cristo nos enseña en la palabra en Juan capítulo 1, versículo 45, de que Moisés y los profetas dan testimonio de Jesucristo. Lucas 24, 25 al 27 también dice que Moisés, los salmos y los profetas dan testimonio de Jesucristo. Y Juan capítulo 5 versículo 39 dice claramente que las escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es muy importante que si conocemos las escrituras, vamos a conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Y de todos los modelos que se hicieron en el antiguo pacto, como el arca de Noé, como el tabernáculo, como el templo de Salomón, todas estas construcciones, las cuales son una representación y una prefigura y una sombra de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de todas estas construcciones, el tabernáculo es el modelo más hermoso y poderoso que nos revela a Cristo. Así que síganos en esta serie, el tabernáculo, donde veremos, ¿verdad?, cómo Cristo es representado en este modelo que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Así que bendiciones y seguiremos con esta serie que yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes.